Buenas tardes a todos. Mi nombre es Fátima Recuero y voy a comentaros los principales elementos de la ponencia que presento, la limitación de los derechos y libertades ante el COVID-19. La crisis generada por la pandemia, como sabéis, pues ha generado importantes consecuencias en todos los niveles, especialmente a nivel sanitario, la importancia, sobre todo, la rápida propagación de los contagios y la importancia de esas consecuencias en la salud de los ciudadanos, con ese elevado número de muertes y, sobre todo, el riesgo de colapso del sistema sanitario, pues ha llevado a los poderes públicos a adoptar importantes medidas de limitación de los derechos y libertades de los ciudadanos. En este sentido, vemos cómo en los sistemas democráticos se produce por primera vez una limitación de derechos y libertades de gran importancia, y de esta manera tenemos un campo importante de estudio respecto a cómo los ciudadanos perciben y sobre todo conviven con esa limitación de derechos y libertades en el seno de un sistema democrático. En este sentido, podemos diferenciar dos momentos principales. La primera ola de la pandemia, que digamos que estábamos en este sentido desprevenidos, y digamos que las consecuencias fueron bastante sorpresivas, debido a que los líderes políticos occidentales consideraban que la pandemia estaba limitada al continente asiático, y digamos que el salto al conjunto del mundo supuso que los líderes políticos de los diferentes países, especialmente occidentales, no estuviesen preparados para hacer frente a la pandemia, y que no hubiesen tomado medidas preventivas al respecto. De ahí que las consecuencias de la pandemia fuesen especialmente relevantes en esa ola, y que hubiese la necesidad de implantar medidas, de choque, como fue especialmente la limitación de esos derechos y libertades, con la aprobación de medidas de restricción de la movilidad de los ciudadanos, y en último término del confinamiento que afectó no solo a España, sino a gran parte de los países occidentales. Por tanto, vemos cómo se produce esa situación donde tenemos digamos un dilema entre seguridad y libertad, el tradicional dilema que encontramos en teoría política, y que encuentra en este caso de la pandemia una realidad más donde mostrarse. De ahí que haya que tratar de lograr un equilibrio entre los diferentes derechos de los ciudadanos, el derecho a la integridad física y a la salud por una parte, y por otra las libertades, sobre todo de carácter, digamos, político, asociación, sobre todo también reunión y especialmente circulación. En este caso vemos cómo se opta en este caso por la prevalencia del aspecto de la seguridad frente al de la libertad, y de ahí que desde los poderes públicos de los países occidentales se adopten esas medidas importantes de limitación de derechos y libertades, que no tienen precedentes, como decía, en los sistemas democráticos. Esta primera limitación de libertades, que digamos se adopta en el seno de los estados democráticos, está respaldada, como no podría ser de otro modo, por los instrumentos recogidos en la normativa, en la legislación, al ser obviamente estados de derecho, y por tanto encuentran su justificación en los propios textos constitucionales o legislación ordinaria, en función del contexto nacional. Por tanto, la limitación de los derechos y libertades, en este caso en el seno de los sistemas democráticos, cuenta con las garantías suficientes, al estar previsto en el Estado de Derecho. El mecanismo utilizado para ello ha generado importantes debates sobre su idoneidad. El hecho de
recurrir a los estados excepcionales, como sería el estado de alarma en el caso de España, y por otra parte en otros países, la mayoría, digamos, de nuestro entorno, pues se ha optado por utilizar legislación, digamos, específica para cuestiones sanitarias. Por tanto, el instrumento utilizado ha sido objeto de debate, en cualquier caso englobado dentro del Estado de Derecho, y en este sentido, pues digamos que la llegada de la segunda ola sí que ha supuesto pues una contestación ciudadana o de parte de la ciudadanía a esa limitación de derechos y libertades. No solo en España, sino en otros países, pues vemos cómo esos movimientos de rechazo y de protesta que en muchas ocasiones, pues en varias ocasiones han desembocado pues en actos violentos, pues digamos que suponen pues un rechazo a esa limitación de derechos y libertades. En cualquier caso, pues la idea pues es establecer sobre todo esa paradoja en el seno de los sistemas democráticos, donde pues los ciudadanos sobre todo pues viven en una situación puntual de restricción de derechos y libertades como consecuencia pues de ese dilema que se genera entre seguridad y libertad, y la necesidad sobre todo pues de evitar pues más fallecimientos y sobre todo también de evitar el colapso sanitario. Por tanto, las principales consecuencias, o en este caso, conclusiones respecto a la ponencia se centran pues en que la limitación de los derechos y libertades pues tiene su máximo en la actualidad en el seno de los sistemas democráticos. Nunca antes pues hemos experimentado una situación similar, donde además pues digamos que es compartida por todos los países de nuestro entorno, y donde pues hay que recurrir pues a restricción de libertades durante un cierto periodo de tiempo. En este sentido decía pues que dentro de ese análisis comparado, pues la mayoría de los países de nuestro entorno utilizan pues legislación ordinaria y no pues digamos los estados de excepción, y por tanto la forma pues de abordar la justificación jurídica para esa restricción de derechos y libertades es diferente, pero al fin y al cabo tenemos que el resultado es el mismo, la necesidad pues de restringir esa circulación, esa movilidad de los ciudadanos en este contexto de pandemia. Me gustaría pues abrir pues el debate respecto a esta cuestión, especialmente a ese dilema de seguridad versus libertad, donde también tenemos ejemplos de casos donde en lugar de optarse por la seguridad se ha optado por la libertad, y donde pues algunos países, pues por ejemplo Estados Unidos, pues ha primado ese componente de la libertad frente al componente de la seguridad, que digamos se ha pues puesto en primer lugar, especialmente en los países europeos, y por tanto ¿dónde encontraríamos ese equilibrio en la situación actual? Por tanto, estoy abierta y sobre todo espero vuestros comentarios en esta cuestión, especialmente pues que debatamos sobre ese dilema entre la restricción de derechos y sobre todo el ejercicio de las libertades, que por primera vez en el seno de los sistemas democráticos pues se ve especialmente limitada, aunque tengamos pues obviamente pues esa justificación o esa garantía del Estado de Derecho para hacerlo, pero que no obvia que sea una realidad que por primera vez viven los ciudadanos de los países democráticos. Muchas gracias a todos.